Muy buenos días. Es un gusto tenerlos aquí en esta mañana y un gusto para las personas que la doctora Muelas quiso invitar y que representan una etnia muy importante de nuestro país. Es la primera vez que la academia consagra una persona de una etnia indígena, y esto es un honor para la academia, lo que demuestra la pluralidad de ella. Próximamente recibiremos también a doña Mary Grueso, afrodescendiente, y es también un honor para la academia contar con esta persona que además pues, posee unos valores intelectuales, literarios muy importantes. Vamos a leer algo de la hoja de vida de la doctora Muelas porque es muy extenso. De la maestra. De la maestra. Bueno, pero doctora también, o la mamá. Sí, muy bien. Ella pertenece al pueblo Misak, la lengua materna es Namtrik, de profesión lingüista, ocupación como investigadora y docente pensionada. La formación académica es del Colegio Nuestra Señorita del Perpetuo Socorro Silvia Cauca. Es bachiller académico de 1968 a 1973. Es bachiller pedagógico de la Universidad San Buenaventura Cali Valle del Cauca, licenciada en Educación Primaria en 1983-1988, Universidad del Valle Cali Valle del Cauca, magíster en Lingüística y Español, tesis Relación Espacio-Tiempo en el Pensamiento Guambiano. Es docente educativa, agropecuario guambiano, 1973-2003. Política de Colombia a la lengua guambiana, 1994. Cargos de autoridad: Comité de Educación de Guambía, miembro permanente 1985-1992, Cabildo del Pueblo Guambiano, consejera 1988-1995, Cabildo del Pueblo Guambiano, Secretaría General del Pueblo Guambiano, 1996, Cabildo del Pueblo Guambiano, Gobernadora del Pueblo Guambiano, en el 2005. Publicaciones y artículos: Nuizuik, Temporalidad Espacial, Medición y Conteo entre los Misak, 2018. Bueno, aquí hay, no conozco el idioma, entonces si usted quiere lo lee acá. ¿A qué se refiere? Sí, Kuresheita. ¿Eso significa? Significa educación propia. Normas preventivas y de comportamiento social, tradición oral del pueblo guambiano, Comité de Educación de Guambía, Universidad del Cauca, 1988. La estructura verbal de la lengua guambiana, sin publicar. Reglamento Misak Ley, Cabildo de Guambía, 2008. Seminarios y otros, Universidad del Valle, conferencia en el marco de la celebración de la Semana de Lenguas y Culturas, traducción de artículos de la Constitución Nacional de Colombia al guambiano, abril de 1993. Universidad de los Andes, participante en el seminario Taller para Lingüistas, realizado en el marco del proyecto de traducción de los apartes de la Constitución colombiana en algunas lenguas indígenas de Colombia, septiembre de 1993. Universidad del Cauca, ponente en el Seminario de Avances en la Investigación Etnolingüística, septiembre de 1993, Ministerio de Educación, participante en el Seminario Taller sobre la Metodología para la Lectoescritura en la Educación Bilingüe e Intercultural, noviembre de 1993, Sevilla, España, ponente en el coloquio
sobre ecología, febrero de 1994, Museo Rayo Roldanillo. Trabajos comunitarios en la actualidad. MISAC, Universidad, Conferencia sobre Lingüística e Idioma NAMTRIC, 2011-2015, Cabildo de Guambía, Conferencia sobre Educación y la Primera Infancia del Pueblo MISAC, 2003-2015, traducción de material didáctico educativo del Cabildo de Guambía, 2003-2015. Honorables académicos, distinguida doctora Cecilia Balcázar de Boucher, queridos asistentes. Recibo este nombramiento con profunda gratitud, humildad y alegría. Hoy no solo se abre una puerta para mí, Bárbara Muelas Hurtado, sino que también se abre una ventana a través de la cual mi pueblo, MISAC y muchos otros pueblos indígenas podrán mirar y ser mirados, escuchados y comprendidos. Nací en Esquehuambic, en Silvia, Cauca, hace ya casi 80 años. Crecí inmersa en una cosmovisión donde el mundo no es simplemente algo externo a nosotros, sino una red compleja de relaciones en la que cada palabra tiene vida propia. Para los MISAC, nombrar es un acto íntimo con la naturaleza, que implica gran responsabilidad, conciencia. Pues al nombrar no solo describimos el mundo, sino que lo creamos, lo sostenemos y lo comprometemos con nuestro propio destino. Sin embargo, este camino hacia la palabra no siempre fue sencillo para mí. En mi familia crecimos en un entorno marcado profundamente por una tradición en la cual el silencio era especialmente valorado, sobre todo en las mujeres. Mi padre, un hombre querido y respetado por nosotros, solía decirme con firmeza: Bárbara, una mujer no debe hablar mucho, no debe hacerse notar. Aquellas palabras quedaron grabadas profundamente en mí y por mucho tiempo condicionaron mi manera de expresarme y relacionarme con el mundo. Sin embargo, con los años aprendí a transformar ese silencio impuesto en una herramienta poderosa de reflexión, observación y paciencia. Poco a poco, el silencio inicial se convirtió en escucha atenta, sensible y finalmente en una voz madura y clara que comprendió que hablar conlleva una responsabilidad enorme, porque detrás de cada palabra pronunciada había un largo proceso de reflexión silenciosa. Con esta voz recuperada y consciente, asumí responsabilidades en mi comunidad, llegando a ser miembro permanente del Consejo de Mayores de Guambía y posteriormente primera vicegobernadora de mi cabildo en el año 2005. En cada una de estas funciones comprendí que hablar no solo era expresar mis ideas, sino representar las voces silenciadas durante generaciones enteras, especialmente las voces femeninas que habían aprendido a callar para sobrevivir. Quizás una de las experiencias que más ha marcado en mi vida personal y profesional fue cuando en 1992 fui convocada junto con representantes de otros 7 pueblos indígenas para ayudar a traducirlos a partes de la Constitución Política de Colombia al NAMTRIC, nuestra lengua materna. Aquel ejercicio no fue simplemente trasladar palabras, fue un desafío que nos llevó a mostrar conceptos completamente nuevos en nuestra lengua. Recuerdo especialmente las largas discusiones que sostuvimos alrededor de cómo traducir el término Estado, un concepto inexistente en nuestro imaginario. Finalmente decidimos utilizar Nubirau, que puede traducirse como territorio mayor. Este término
lejos de la frialdad y jerarquías propias del concepto occidental, expresó una idea cálida y colectiva de responsabilidad y armonía comunitaria. Cada palabra traducida fue un proceso de profunda reflexión y consenso comunitario. Este ejercicio de traducción no solo marcó mi vida profesional, sino que también abrió en mí un interés genuino por profundizar en mis estudios lingüísticos, lo que me llevó a obtener una maestría en lingüística y español en la Universidad del Valle. Allí comprendí mejor el valor profundo que tiene la educación intercultural bilingüe, no solo como herramienta pedagógica, sino también como mecanismo poderoso de preservación cultural y diálogo intercultural. Uno de los aspectos más fascinantes y al mismo tiempo complejos de nuestra cultura mixaj es nuestra percepción del tiempo y del espacio. Durante muchos años he estudiado y reflexionado sobre cómo el Namric, nuestra lengua, expresa esas realidades de una forma tradicional, diferente y como lo se entiende la cultura occidental representada por el español. En mi monografía, Relación, Tiempo y Espacio en el Pensamiento Mixaj, explico que para nuestro pueblo el tiempo y el espacio no son entidades separadas o lineales. Por el contrario, son realidades profundamente entretejidas. El tiempo no es una línea recta que avanza hacia adelante, más bien es una corriente viva que nos rodea continuamente. Para nosotros, el pasado Mezrache está adelante porque ya lo conocemos, lo hemos vivido y podemos verlo claramente. Nuestros mayores caminan delante de nosotros abriendo senderos y dejando huellas que seguimos por respeto y cuidado. El futuro Wenteshin, en cambio, está atrás, oculto a nuestra vista. Nos sigue silencioso, desconocido, lleno de incertidumbre y posibilidades. Nuestra manera de percibir el espacio también difiere profundamente del concepto occidental de puntos cardinales estáticos e inmutables. En Namric, el espacio se entiende como una serie de espirales expansivas que parten siempre desde un punto de referencia relacional. Nuestra casa, más específicamente el Nakuk, el fogón. Este fogón es mucho más que un simple lugar donde se cocina, es el corazón espiritual y social de nuestra familia y comunidad. Allí aprendemos, conversamos, resolvemos conflictos y se transmiten nuestros saberes ancestrales. Desde ese punto central se va desenvolviendo el espacio, extendiéndose poco a poco mediante el acto de caminar y conversar. Usamos expresiones como Pichim Mendegun, que significa literalmente desenrollemos. Nuestra invitación a alguien a salir, explorar, descubrir nuevos caminos y conocimientos. Cuando regresamos a casa decimos Irrim Mendegun, enrollemos, recojámonos, volvamos al centro cálido y seguro del hogar. Nuestros mayores perciben los puntos cardinales de una manera muy distinta a la occidental. En nuestra lengua, el Namric, los puntos cardinales no son referencias fijas e inmutables. Por el contrario, se extienden desde el centro, la casa, el fogón, desarrollándose en espirales concéntricas hacia afuera, creciendo de manera expansiva e infinita. Existen múltiples nombres para indicar las direcciones norte, sur, oriente, occidente, que dependen siempre del lugar donde nos encontramos,
desde donde miramos, hacia donde caminamos y con quién conversamos. Cada dirección es relativa, dinámica y profundamente relacional, nunca rígida o absoluta. De esta manera, nuestro espacio no es algo estático, sino siempre conversado, caminado y compartido desde el centro hacia afuera, hacia lo infinito. En Namrik, el territorio no es algo estático ni fijo, es dinámico, vivo, relacional. Lo llamamos territorio conversado, porque solo existe en la medida en que se camina, se habla y se comparte colectivamente. Es decir, nuestra tierra no se posee individualmente, se vive y se conserva, se conversa comunitariamente. Nuestra orientación espacial no se basa en puntos fijos, sino en relaciones de cercanía o lejanía que dependen siempre del hablante y su contexto inmediato. Decimos, por ejemplo, Wendao, atrás, Pune, arriba, Panru, abajo, siempre en relación con el lugar exacto donde estamos ubicados en un determinado momento. Esto hace que nuestro idioma sea especialmente preciso y descriptivo en lo espacial, reflejando un profundo sentido de comunidad y pertenencia. El espacio no es neutro, es siempre habitado, conversado, compartido. En este sentido, cuando nos saludamos en Namrik, no preguntamos simplemente ¿cómo estás?, sino preguntamos mucho más significativa, como Kausiwingo, que significa estás muy bien, muy vivo en tu espacio. De esta manera expresamos interés auténtico en el bienestar integral de cada persona en relación con su entorno físico y espiritual. En cuanto al tiempo presente, en nuestra cultura, este es concebido como un instante efímero, inestable y breve, llamado Moishen. Es solo el punto fugaz que existe entre lo que ya ha sucedido adelante visible y lo que está por venir atrás invisible. El presente es apenas el instante que estamos habitando ahora mismo, siempre moviéndose, cambiando constantemente, recordándonos que todo es tránsito, que todo fluye como una corriente de agua viva. Estas particularidades del Namrik no son solo fascinaciones lingüísticas, son formas distintas y profundas de comprender y habitar el mundo. Mi objetivo al compartir estas reflexiones es mostrar cómo a través de la lengua podemos enriquecer nuestra visión del mundo y nuestra comprensión mutua. Cada idioma lleva consigo una forma única de ver y entender la relación, y al conocer otras formas de percepción, como la Misaj, aprendemos no solo de otras culturas, sino también sobre nosotros mismos y sobre el que nos une como humanidad diversa y plural. Honorable audiencia, queridos amigos, hoy, al convertirme en la primera mujer indígena, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, recibo este honor con profunda gratitud, alegría y un enorme sentido de responsabilidad. Soy consciente de que este reconocimiento va más allá de lo personal, simboliza la apertura, la inclusión y la valoración de nuestras culturas ancestrales dentro del tejido vivo de nuestra nación. Este día no es simplemente un punto de llegada, lo percibo más bien como un punto de partida, un nuevo inicio en el diálogo profundo y respetuoso que debe existir entre todas las culturas y lenguas que cohabitan en este país diverso.
Mi presencia aquí representa la esperanza de un futuro donde nuestras voces indígenas sean escuchadas no solo desde la tolerancia, sino desde un interés auténtico y una valoración genuina hacia nuestra forma de entender el mundo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi compromiso firme e inquebrantable de continuar trabajando desde la educación intercultural bilingüe, desde la investigación lingüística y sobre todo desde el diálogo intercultural por la preservación y el fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas. Me comprometo también a contribuir desde esta honorable academia al enriquecimiento mutuo, al entendimiento profundo y a la convivencia respetuosa entre todas las culturas que componen nuestra nación colombiana. La diversidad lingüística de Colombia es un tesoro que debemos proteger. Con más de 65 lenguas indígenas, nuestro país es un mosaico de voces y saberes. Sin embargo, esta diversidad está en peligro. Por eso propongo que la Academia Colombiana de la Lengua establezca proyectos de investigación y colaboración con las comunidades indígenas. Imaginen un proyecto en el que lingüistas y académicos trabajen mano a mano con los MISAC para documentar y analizar el Namric. Podríamos explorar áreas como la fonética, la sintaxis, la semántica, pero también la relación entre la lengua y la cosmovisión MISAC. Además, podríamos crear materiales educativos bilingües que no solo preserven el Namric, sino que también promuevan su uso en contextos modernos. Uno de los proyectos más emocionantes en los que he trabajado es la creación de un diccionario bilingüe español-Namric. Este diccionario no solo será una herramienta para la preservación del Namric, sino también un recurso invaluable para la educación bilingüe y la investigación lingüística. El diccionario incluirá no solo traducciones, sino también ejemplos de uso, notas culturales y referencias de historias y tradiciones MISAC. Además, el diccionario estará disponible en formato impreso y digital, lo que permitirá su difusión tanto en comunidades rurales como en el ámbito académico. La elaboración de este diccionario ha sido un desafío. ¿Cómo capturar la esencia de una lengua oral en un formato escrito? ¿Cómo asegurar que el diccionario sea accesible tanto para los hablantes del Namric como para los investigadores? Estos retos nos han llevado a innovar y a colaborar estrechamente con la comunidad MISAC. El diálogo entre el Namric y el español no es solo un intercambio lingüístico, es un encuentro de mundos, un puente entre tradiciones y modernidad. Este diálogo tiene el potencial de enriquecer no solo a la Academia Colombiana de la Lengua, sino a toda la sociedad colombiana. Hoy hago un llamado a la acción. Necesitamos financiamiento y apoyo para publicar y difundir el diccionario bilingüe español Namric. Este diccionario no es solo un libro, es un acto de resistencia, un paso hacia la preservación de nuestra diversidad lingüística. Colombia es un país de muchas voces. Cada lengua indígena es un tesoro que nos habla de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro. La Academia tiene el poder y la responsabilidad de ser un faro en la preservación a esta diversidad. En este recorrido vital y académico he tenido la fortuna de contar con personas maravillosas que han creído en mí,
apoyado mi trabajo y enriquecido profundamente mi vida con su sabiduría y afecto. Quiero expresar mi más profunda gratitud a la doctora Cecilia Balcázar de Boucher, quien ha jugado un papel esencial en este camino. Cecilia, muchas gracias por su amistad generosa, por su apoyo incondicional, por haber creído en mí desde el primer momento. Agradezco también profundamente a mi comunidad MISAG, especialmente a nuestros mayores, a quienes debo mi formación más profunda y significativa. Sus voces sabias, pacientes y siempre dispuestas a enseñar son las que han nutrido cada una de mis palabras y reflexiones. Mis logros son sin duda también los suyos. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, estudiantes y a todas las personas que de alguna manera han estado presentes en este largo recorrido. A cada uno les debo parte de este logro y esta alegría que hoy me embarga. Quiero cerrar este discurso con una imagen que resume la visión MISAG del tiempo y del espacio que he tratado de transmitirles hoy y que refleja también nuestro sueño colectivo hacia el futuro. Nuestros mayores enseñan que el tiempo no es una línea recta, sino una corriente viva que siempre vuelve sobre sí misma, buscando lo que aún no se ha dicho. El espacio, por su parte, no es algo que se posee o se delimita, sino que es un territorio conversado, tejido por palabras y pasos compartidos. Finalmente, quiero dejar en sus corazones una frase que refleja nuestra identidad y nuestro compromiso con el futuro. Mananashen Goye, Mananashen Gatik, Misa, Misa, Sikwarenrap. Los Misag permaneceremos en el tiempo y en el espacio. Que esta academia, este honorable espacio de palabras y saberes, sea entonces ese juego común desde donde nuestras voces quieran seguir caminando, enrollándose y desenrollándose juntas, para construir una Colombia más justa, más diversa y profundamente orgullosa de todas sus raíces culturales. Muchísimas gracias. Unguá. Muchísimas gracias a la maestra Bárbara por esta excelente exposición y por explicarnos estos conceptos del tiempo y el espacio que pues no los conocíamos, y me pregunto si hay algún estudio filosófico, si hay algún trabajo sobre ese concepto del tiempo y el espacio en su comunidad. ¿Sí lo hay? Así lo es, sí. He hecho un trabajo en mi monografía del estudio en la universidad. También el asunto lingüístico me parece importantísimo y usted debería hacer parte de nuestra comisión de lingüística. Es una lástima que no esté aquí, ¿no es cierto? Juan Carlos Vergara, que se hubiera entusiasmado mucho porque él está muy interesado en ese tipo de estudios lingüísticos a nivel de las etnias indígenas. Okay. Muchísimas gracias. Doña Cristina Maya, presidenta de esta sesión, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia, colegas académicos, maestra Bárbara Muelas Hurtado, distinguidos invitados. Tengo el honor de representar a la Academia de la Lengua
en su recepción como miembro correspondiente, maestra Bárbara Muelas. Es este un hecho histórico, simbólico, que inaugura un diálogo intercultural, una apertura a una visión epistemológica diferente, la de la lengua nantic, que con seguridad nos enriquecerá mutuamente. Su currículo describe una meritoria vida profesional y un compromiso permanente con su pueblo, con su cultura, con el afianzamiento de la tradición propia y con el diálogo con la cultura mayoritaria. No voy a repetir todo el currículum porque ya Cristina lo ha leído y es muy meritorio, Bárbara. Como meritorias y bellas fueron sus palabras. Sí quiero insistir en el señalado logro que fue la traducción de aparte de la Constitución Política de Colombia a la lengua guambiana durante seminarios organizados por la Presidencia de la República en la Universidad de los Andes. Y pues no repito sus trabajos, pero allí estarán y muy agradecida. Después de un tiempo yo pasaré esto a la biblioteca de la Academia. Gracias. El haber asumido parte de esa traducción de la Constitución a su lengua materna y haber constatado la inexistencia de algunas categorías, como usted lo mencionó, cuyo nombre debió ser elaborado para ser incluido en su léxico y así conferirles existencia en su contexto cultural, político, social, fue un hito en su carrera. Lo que no se nombra no existe, decía Heidegger. En esa misma Constitución se afirma por primera vez en nuestra historia que Colombia es un país multilingüe y multicultural. Usted personifica, Bárbara, en nuestro ámbito académico, esa realidad que no fue nombrada en nuestra historia por varios siglos. Desde la cosmovisión de su comunidad y de muchas comunidades originarias de América, su presencia abre simbólicamente la puerta que nos permite desnaturalizar nuestros propios esquemas mentales y abrirnos a otras formas de pensar. Llega también en un momento en que existe en las academias de la lengua un interés por los complejos asuntos interculturales, tanto que es uno de los temas del próximo Congreso de las Academias, y creo que en ese campo la contribución que ha hecho en su exposición nos orienta a considerar aspectos de nuestras diferencias y de la posibilidad de enriquecernos personal y colectivamente al hacer conciencia de ellas. No es este el momento de entrar en el análisis de los distintos enfoques sobre la interculturalidad que tratan reconocidos investigadores contemporáneos, aunque es de suma importancia la contribución de nuestra academia en esa reflexión para incidir en las políticas oficiales que se adopten en tema tan importante. Coincide también su acceso a este predilecto espacio institucional cuando se tiene claro en el mundo, y es el tema del próximo Foro Mundial que se realiza en Cartagena ahora a principios de julio, el valor de la sabiduría ancestral para la protección del medio ambiente. ¿Representa usted, Bárbara, como embajadora de su cultura, la apertura de visión desde la posición epistemológica de su lengua y de muchas otras lenguas indígenas de América, su propia concepción del mundo, de nuestras relaciones con lo otro, con los otros, con la naturaleza, tal como la vive su comunidad? No ha existido en el ámbito semántico del español y tampoco en muchas lenguas occidentales donde ha prevalecido, y cito a mi marido Jean Michel, que dice, el pensamiento calculador y la hegemonía de la razón tecnocientífica, según la cual el hombre se constituye como medida de todo ente y rehúsa al ente,
el despliegue de su propia presencia. Un poco filosófica la cosa, pero sí, es a ver la posibilidad de la apertura, ¿no? Esto supone no solo un diálogo intercultural de mutuo reconocimiento y de comprensión de la diversidad, sino una apertura a modos diferentes de concebir el mundo, de concebir el lenguaje, no lejanos, sino profundamente afines a la concepción heideggeriana y contemporánea de ser con el otro. Es el enriquecimiento que inaugura usted, Bárbara. La posibilidad de que abramos nuestra mirada a otras maneras de concebirnos a nosotros mismos, a la naturaleza de la cual hacemos parte, y este sería un tema importante en nuestra reflexión, a la comunidad humana a la que pertenecemos, porque todos somos uno. ¿Verdad que no podemos percibir siquiera en el dominio semántico de la cultura y de las lenguas occidentales, sino en la profundidad a veces inalcanzable del silencio al que acceden los místicos de todas las culturas, los habitantes de las lenguas indígenas, gracias a su ejercicio aprendido desde la cuna, o los grandes visionarios y pensadores, como el mismo Heidegger, quien hablaba de las virtudes del silencio, en el ser y el tiempo, del saber oír, del estar en común lúcidos, o como lo afirmaba Merleau-Ponty, nuestra visión del hombre permanecerá superficial mientras no remontemos a este origen, en tanto que no volvamos a encontrar bajo el ruido de las palabras el silencio primordial. Ese silencio, esa unión callada, se da, por ejemplo, en la preparación de la minga, término que en el uso común del español hablado en Colombia significa solamente un trabajo colectivo emprendido de común acuerdo por la comunidad, sin que lo preceda, como se hace dentro de la maloca de los Misak y de muchas comunidades indígenas, una comunicación en silencio entre los participantes que construyen así un propósito común ante la naturaleza que se va a intervenir y de la cual hacen parte ellos mismos. Además, permítaseme decirlo como afirma mi nieto Daniel Croiser-Bichet, basándose él en reconocidos investigadores, que es preciso examinar las ramificaciones políticas y del medio ambiente basadas en enfrentamientos entre ontologías en conflicto. Por ejemplo, las relaciones con la tierra de los pueblos indígenas tienen que ver con relaciones intersubjetivas entre entidades humanas y no humanas que determinan el entorno ambiental. Las ontologías de la tierra reflejan la lucha por el territorio ante los estados que solo lo conciben como un recurso listo para la explotación. La racionalidad de la que nos ufanamos en las culturas hegemónicas occidentales determinadas por la visión del lenguaje que nos es propia, nos ha limitado en nuestra percepción, en tanto que las culturas originales nuestras, afines epistemológicamente a las visiones del mundo de las comunidades del Extremo Oriente, abren, por ejemplo, un horizonte de sentidos cambiantes en el área del léxico, que se reflejan en las características variables del sentido según la posición espacial del sujeto, como lo ha explicado usted en referencia a los puntos cardinales y en relación con el espacio que rodea al hablante. Y así sucede, mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, en estudios comparativos de los sistemas lingüísticos del chino y del francés. Yo una vez me metí en esta investigación sobre la relación entre el francés y el chino, por eso lo traigo a colación, porque para mí ha sido un descubrimiento el haber pasado y haber tenido ese conocimiento y encontrar que en las lenguas indígenas de América existe esa misma posición epistemológica y esa relación tan profunda. Entonces, perdón por salirme del texto, pero bien, ahí seguimos.
Así sucede entonces en estudios comparativos de los sistemas lingüísticos del chino y del francés como paradigma de una lengua occidental, tal como lo ha tratado el filósofo y sinólogo francés François Jullien a lo largo de su obra. Describe él, entre otras disquisiciones muy profundas, el sentido cambiante de una forma léxica dependiendo de su ubicación sintáctica en relación con otros vocablos. No es una cosa fija, no sé pues si corresponde exactamente al Misak, pero lo podemos hablar después también, Bárbara. Es un ejemplo de cómo se rompe con la noción heredada de los griegos de un significado estático manifestado en el signo lingüístico por un significante que guarda con él una relación no cambiante de forma y esencia. La misma noción de esencia es la que está en juego. Jullien, como muchos otros investigadores, afirma que el conocimiento no se agota en el globos, rompiendo así con la posición arbitrariamente llamada occidental, ya que coexiste en distintas latitudes con lenguas y visiones epistemológicas no racionalistas. Esta posición requiere una ruptura con el pensamiento eurocéntrico imperante. El énfasis de Jullien en el terreno de lo ontológico, de lo que tiene que ver con el Tratado del Ser, se relaciona también, aunque difiera en su desarrollo, con el de la escuela conocida como Epistemologías del Sur, liderado por Boaventura de Sousa, sociólogo y politólogo portugués. Su visión enfoca desde el pensamiento y la investigación no solamente la manera de concebir el mundo en el sur global, sino aspectos más políticos ligados a las luchas de poder, como base para proponer transformaciones sociales que apunten a la eliminación de la visión etnocéntrica y por ende de exclusión, opresión e injusticia atribuidas al colonialismo. Es en esta diferencia de enfoque donde desde la academia y con la colaboración de Bárbara podemos enriquecer nuestras visiones y entender nuestras productivas diferencias, desaprender con aproximaciones comparativas de los presupuestos ontológicos de las culturas asiáticas y de las originarias de Europa y América, incidir tal vez en políticas públicas incluyentes y universales y en la construcción de los currículos escolares para entender y ser capaces del diálogo intercultural con la naturaleza, con las propias comunidades indígenas, que nos ofrecen otra comprensión del mundo no valorada hasta hace muy poco tiempo. Poder además situarnos en las nuevas circunstancias de intercambio con el lejano oriente. Este conocimiento se ha vuelto más accesible desde la adopción por parte de muchas comunidades indígenas de la escritura como complemento a la tradicional transmisión oral de la cultura. Nos correspondió en la Universidad del Valle, su universidad, a mediados de los 70, participar en el debate que garantizaba la adopción del bilingüismo en las escuelas comunitarias de las zonas indígenas y no la imposición hegemónica del español como hasta el momento se practicaba. Esa disposición legal y gubernamental tuvo gran repercusión en el desarrollo bilingüe y profesional de las comunidades indígenas. Una vez hace años escribí un poema que terminaba así: en el futuro, como lo dice Bárbara en Guambía, está clara la ruta del pasado. En ese momento, esa fue una revelación. La manera como en la cultura de los Misak, al igual que en culturas orientales, el tiempo es recurrente y redondo, no lineal, como se ha transmitido a través de la visión epistemológica de la cultura occidental prevaleciente. En las narrativas del occidente nos alejamos del concepto de unidad con el todo y con nosotros y entramos a diferencia también de la raíz advaita o no dual del hinduismo, porque todas esas epistemologías del Oriente están relacionadas y están relacionadas con la visión de las comunidades aborígenes nuestras. Y en ese sentido, perdón por la interrupción del texto,
En ese sentido, estuve consultando sobre la posibilidad de pues, aún con mi nieto que está aquí, sobre la posibilidad de que hubiera habido una relación física de los continentes. Él me dio la palabra Pangea, ¿no? Que existió tal vez en la prehistoria muy lejana y que es posible que se haya compartido entonces visiones del Extremo Oriente con América, como lo dicen muchos escritores. Pero de todas maneras, también por el hecho de que hubo tanta migración, desde unas por el estrecho de Bering, otras directamente por el Pacífico, pues coincidimos con esas culturas del Oriente. Entonces, volviendo al texto, en las narrativas de Occidente nos alejamos del concepto de unidad con el todo y con los otros, y entramos a diferencia también de la raíz advaita o no dual del hinduismo, y desde la expulsión del paraíso, en la dualidad del bien y del mal, en el horizonte de las oposiciones y las contradicciones, en las coordenadas del lenguaje y de las lenguas que para mayor caos se multiplican como castigo metafórico desde Babel. A propósito de su llegada, maestra Bárbara Muelas, a la Academia Colombiana de la Lengua y enfocándonos en el valor del silencio profundo que su comunidad y muchas otras de América practican, sin mencionar desarrollos recientes dentro de ciertas comunidades católicas, podemos esperar, que a través de ese ejercicio de silencio, previo a nuestras importantes tareas institucionales sobre los códigos y determinaciones de la lengua y de la palabra en español, a las que usted se une, vivenciemos cada vez más la unidad de la especie humana y del decir auténtico, para así poder incidir desde el ámbito de esta institución y de su reconocida autoridad en la verdadera comunicación y en la construcción de paz que tanto necesitamos. Sí, gracias. Muchas gracias a Cecilia por esa interesante exposición, pero quería hacer una observación, y es que ese asunto de la relación entre las culturas orientales y las lenguas, las culturas indígenas americanas, pues ya lo estaba planteando este señor que está aquí atrás, que se llama José María Vergara y Vergara, en su libro Historia de la Literatura en Nueva Granada. Y él hace un estudio muy interesante de cómo hay una similitud o hay una correspondencia entre las raíces, ciertas raíces del lenguaje japonés y del lenguaje chicha. Y establece, hay una serie de palabras, hay una lista de palabras, y eso a mí me pareció muy interesante, y no es tampoco algo muy imposible dadas las migraciones. Exacto. ¿No? Dadas las migraciones, porque eso sí se ha estudiado mucho, ¿no? Cómo sí, claro, hubo una relación muy importante entre las culturas indígenas americanas y las orientales desde hace muchos años. sí. ¿No? Por ejemplo, el sánscrito y el maya. Hay una relación entre los dígitos. Sí. Sí. Que se ve que hubo una relación muy estrecha entre hablantes de sánscrito y de maya. Y el código maya, alguna vez explorando allá en el Museo del Louvre, encontré ese dato que a mí me pareció interesantísimo. Yo quise volver, pero no pude volver. Pero el códice maya tiene muchas similitudes con el códice no, egipcio. El egipcio también. Con el egipcio. Sí. Entonces, esa relación es interesantísima. Sí. Y con el muisca también. Y con el muisca. Sí. Vale.